Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos vean. El día de hoy comenzaré con mi primer video grabado tal y como lo había prometido. Este curso es una continuación a los temas que vimos en la clase de dinámica. Esto también les puede servir a los alumnos de otras universidades, no necesariamente de CETIS Universidad, puesto que la idea es hacer claros algunos conceptos importantes de la materia de dinámica. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la relación existente entre trabajo y energía, lo cual consiste usualmente en la cuarta unidad del curso de dinámica. Estos videos los van a encontrar disponibles también en su folder de Drive, así como, obviamente, en el canal de YouTube que les iré compartiendo, ¿no? El canal de YouTube tiene el nombre de video JARS. JARS siendo, pues como ya algunos saben, mis iniciales, quienes no me conozcan, pues estas son las iniciales con las que suelen reconocerme los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a darle inicio al tema del trabajo y la energía. Para ello, tenemos que conceptualizar muy bien lo que es el concepto, tenemos que fundamentar bien el concepto de trabajo, ¿no? Bueno, entonces aquí yo les voy a compartir unas filminas y precisamente aquí está el inicio, ¿no? Bueno, vamos a definir rápidamente lo que es trabajo. El trabajo es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de fuerza en dirección al desplazamiento. Esto es, el trabajo que va del punto 1 al punto 2 es igual a la fuerza aplicada por delta X, pero también multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Hay varias maneras de interpretar Hay varias maneras de interpretar esta conceptualización. Básicamente lo que nos está diciendo es que la componente de fuerza tiene que ser paralelo a la componente de desplazamiento. Esto es lo que realmente me va a generar el trabajo. Si yo tengo la fuerza perpendicular al desplazamiento, yo sé que el trabajo generado va a ser igual a cero. No importa cuánta fuerza esté aplicando en el sistema, a lo largo de esa distancia, el trabajo va a ser igual a cero. Por ejemplo, si esta fuerza fuese completamente vertical al momento de moverla a lo largo de esta distancia en X, bueno, no vertical, sino perpendicular, nosotros tendríamos una relación de perpendicularidad y el trabajo es U igual a cero. Ese paralelismo que debe haber entre F y delta X me lo da esta operación trigonométrica que es el coseno, la cual se aplica para componentes adyacentes de ángulos. U de 1 a 2, pues se puede expresar como el producto punto del vector F con el producto punto de lo que sería el desplazamiento. Ok, para relacionarlo un poco con contextos familiares, porque esto de aquí puede sonar un poco teórico. Nosotros tenemos en el sistema internacional que el trabajo se expresa en la unidad de Newton metro o Joule. Es más común usar los joules. Los Newton metro es solamente un desarrollo y el Newton metro lo usábamos más, por ejemplo, para expresar pares torsionales, ¿no? Que esos, ojo, aunque lleven las mismas unidades que el Joule, no se expresa explícitamente en Joule porque pues lo que importa aquí es que sea ya una unidad de trabajo. A diferencia de la fuerza y a diferencia de la distancia o posición, el trabajo es una cantidad escalar. Y esa es una ventaja que vamos a ir tomando más adelante. Al ser escalar, no nos vamos a preocupar ni por la dirección, ni por la magnitud, ni por la orientación, solamente las magnitudes, ¿no? Lo cual lo convierte en una alternativa muy conveniente a la segunda ley de Newton que vimos en la unidad 3 o que se vio en la unidad 3. Asimismo, en el sistema inglés esto se expresa directamente como librapié. No hay ninguna unidad, ¿no? El trabajo es básicamente la cantidad de fuerza que tú aplicas a un sistema para que se pueda mover a lo largo de una distancia paralela. Si ustedes están arrastrando, no sé, un trineo o un vagón, la fuerza paralela al desplazamiento de ese vagón les va a dar precisamente el trabajo ejercido a lo largo de la distancia.
arrastrada, ¿no? Es una simple multiplicación. Entonces, ahí está el primer concepto. El segundo concepto es relacionar el trabajo con precisamente un resultado de movimiento. Así como en la segunda ley de Newton nosotros relacionábamos, déjenme borro esto. Nosotros relacionábamos la sumatoria de fuerzas, que era igual a masa por aceleración. Muy importante esto, pues había siempre una relación entre una causa y un efecto. Y el efecto casi siempre era un movimiento, ¿no? Por eso el diagrama de causas estaba representado por el diagrama de cuerpo libre, mientras el efecto estaba relacionado con el diagrama de fuerzas efectivas. Pero para la realización de estos diagramas uno tenía que tener cuidado con los vectores, a qué dirección iban, y a veces pues uno tenía que estar muy atento y entender muy bien cómo se iba a dar el movimiento de ese sistema. Bueno, nomás que aquí creo que esto era del... Sí, déjenme nomás, me salgo de acá, y ya está. Sí, porque aquí lo voy a explicar en el Paint. Entonces tenemos, como ya dijimos, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La aceleración, como ya bien lo sabemos desde la primera unidad, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Después de esto, vamos a hacer un truquito y vamos a usar un valor intermedio que es el diferencial de posición. Este diferencial de posición me sirve porque yo lo voy a pasar al otro lado de la integral, donde me va a quedar de la ecuación, perdón, donde me va a quedar una expresión de fuerza multiplicado por distancia recorrida, ¿no? Y acá me queda ds sobre dt. Bien, hagamos lo siguiente. Primero, podemos pasar el ds para el otro lado. Y acá me queda masa por diferencial de velocidad por la derivada de posición con respecto al tiempo. Esto tiene un nombre. Es precisamente lo que conocemos como la velocidad. Y esto me va a quedar, no sé qué hice acá, esto me va a quedar de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en ds es igual a m por v dv. Bien. Ahora, habiendo hecho la separación de diferenciales, sabemos que tenemos que integrar a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, integramos aquí e integramos acá. Bien. Al realizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer pues es definir bien nuestros límites de integración. Posición inicial, esa velocidad inicial. Bueno, tuve una ligera interrupción aquí. No hay problema. A velocidad final, ¿no? Que era lo que estaba explicando antes de esa pequeña interrupción. Bien. Ahora, con esta ecuación, nosotros tenemos una gran ventaja. La primera ventaja, esta parte pues ya se va a quedar exactamente igual, pero aquí no. Esto se va a tener sabemos que la masa es relativamente constante en este tipo de problemas y lo podemos sacar del signo de integral. Y finalmente, pues, esta expresión de acá se puede trabajar. La integral de b de v, pues es masa por velocidad es velocidad al cuadrado entre 2, y pues queda el limitar la integral entre velocidad inicial y velocidad final. Saco el 1/2 como factor común, saco la masa, y finalmente me queda velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado. Ya juntando todo, vamos a llegar finalmente al principio. No sé si esto me deje pintarlo de blanco. Sí. Esto me va a dar como principio lo siguiente. Trabajo total. Trabajo total. Esto de acá es el trabajo. Tiene que ser igual a 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado.
Esta parte de aquí es lo que ya definimos previamente. Este es el trabajo total. Pero el trabajo tiene que salir de algún lado. O más bien el trabajo se tiene que ir a un lado. Y eso se transforma en energía en movimiento, lo que se conoce como energía cinética. Por lo tanto, el trabajo realizado por todas las fuerzas se va a traducir en movimiento, que es una manera alternativa de poner lo que ya conocíamos como la segunda ley de Newton. Entonces, aquí, con esto, nosotros ya tenemos el fundamento teórico suficiente para que podamos aplicarlo a un pequeño problemita. Entonces, esto se guarda como... Ah, no. Por ejemplo, ahorita lo voy a poner acá. Y bueno, continuemos. Ahora vamos a basarnos en el siguiente problema que dice, ejemplo 1. El recipiente de 180 kilogramos que se muestra en la figura parte del reposo en la posición S igual a 0. La fuerza horizontal en newtons que es ejercida sobre el recipiente por el pistón hidráulico, o sea, que es empujado, está dada como una función de la posición S en metros por F igual a 700 menos 150 S. Ok, siempre es bueno que cuando yo detecte errorcitos, pues, se corrijan, ¿no? Esto, pues, newtons, ya sabemos. El coeficiente de fricción cinética entre el recipiente y el piso es de μk igual a 0.26. ¿Cuál es la velocidad del recipiente cuando ha alcanzado la posición de S igual a 1 metro? Bueno, entonces aquí vamos a copiar esto. Nos vamos para acá y ahí se puede poner, ¿no? Sí. Siempre es conveniente hacer este tipo de cosas. Y bueno, nada más denme chance. Ahí está. Bien. Esto es a lo que yo voy a definir como, perdón, el problema, no, el problema 4.1, ¿no? Este sería el problema 4.1. Recuerden que yo siempre aquí pongo la unidad y ya luego viene el número del problema. Los datos que podemos identificar son la masa del recipiente. Por cierto, una filosofía que yo tengo para resolver problemas es identificar la información que nos da el problema y luego obtener lo que nos está pidiendo, o sea, las incógnitas, ¿no? El inicio y el final del problema. La posición inicial es 0 y dice que parte del reposo. Esta siempre es una palabra clave que significa que la velocidad inicial es 0. O sea que inicialmente esto no se está moviendo. Luego nos están dando un modelo de fuerza ejercido por el pistón. Recordemos que el pistón está empujando esto, pero se está topando contra una fricción cinética porque está ocurriendo mientras está moviendo el recipiente, ¿no? Y pues la posición final sería de 1 metro, porque a esta posición final le va a corresponder una velocidad final que tenemos que encontrar. Bien, aquí nosotros ya podemos aplicar el principio de una vez, que es el principio del trabajo y la energía. La sumatoria de fuerzas a lo largo del movimiento tiene que ser desde la posición inicial hasta la posición final, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Aquí ya vemos que tenemos bastante información, por lo que podemos comenzar a sustituir en el problema, ¿no? Entonces, este de aquí es lo que nosotros conocemos como el principio del trabajo y la energía. Bien, ahora vamos a empezar a sustituir. Posición inicial, la posición inicial pues es 0, la posición final es 1, esto ya lo conocemos. Para la sumatoria de fuerzas, yo lo que tengo que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre en torno al cuerpo que está recibiendo todas las fuerzas. A diferencia del tema de segunda ley, aquí solamente vamos a necesitar un solo diagrama de cuerpo libre, y en este caso el diagrama de cuerpo libre es el susodicho tanque. Sobre este tanque,
Siempre me pasa esto. Con el tanque, pues hay 4 fuerzas fundamentales que están actuando sobre él. Por ejemplo, tenemos la fuerza de empuje F, tenemos la fricción que se opone al movimiento. Tomemos en cuenta que el movimiento se está yendo en esta dirección. Y pues obviamente esto tiene un peso, pero también está una fuerza normal porque está sobre el suelo, no está pues flotando en el aire. Con esta información, nosotros vemos que las fuerzas que están directamente sobre el movimiento es la fuerza de empuje ejercida por el pistón, y contrarrestando esta o intentando contrarrestarla se encuentra la fricción. A toda esa suma de fuerzas la vamos a integrar a lo largo de la distancia. Del otro lado, tenemos la mitad de la masa. La masa ya nos le da el problema. Si no me equivoco, es 180 kilogramos, por lo cual aquí ya se mete directito. Y tenemos una velocidad final desconocida, ¿no? Ojo que la velocidad inicial es 0, por lo que ya podemos cancelarla de una vez. Esto va agarrando cada vez más forma. Así que empezamos a sustituir de 0 a 1. Fuerza F es 700 menos 150S menos fricción es igual a 90 BF cuadrada. Sin embargo, algo que nos impide continuar con el problema es obtener la fricción. Recordemos que la fricción nosotros la obteníamos multiplicando el coeficiente de fricción, que por algo el problema nos lo da, y la fuerza normal. La fuerza normal sí habrá de obtenerse del equilibrio vertical, sobre todo porque la sumatoria de fuerzas debe de ser 0, ya que el cuerpo se está desplazando de forma horizontal. No hay un cambio en la posición vertical y por lo tanto la velocidad es 0 en y y también la aceleración. Entonces aquí podemos aplicar una sencilla ecuación de equilibrio donde sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Positivo para arriba, ¿no? Y pues tenemos que es fuerza normal menos peso igual a 0. Dicho esto es fuerza normal igual a peso. Peso es masa por gravedad. Y bien, la masa es de 180 y la gravedad de 981. De tal manera que nosotros podemos sacar una calculadora y vamos a, bueno, está muy, vamos a hacer la multiplicación 180 por 981. Y esto nos da 1765.8 newtons. Bien. Este valor de aquí simplemente lo vamos a sustituir por, no es cierto. Hay que hacer todavía la multiplicación. Mu K, si no me equivoco, es 0.26. Y para eso tenemos que, sí, para eso tenemos que meter el valor de, ok, este lo voy a hacer un poquito más abajo, para que se venga acá. Ok, y aquí nosotros ya podemos continuar. Mu K es 0.26 y la fuerza normal recién obtenida es 1765.8. Entonces, si nosotros multiplicamos eso por 0.26, por 0.26, eso nos da 459.108. Y esto ya está en newtons, y esto es lo que se va a meter acá. Ahora sí, continuemos. De 0 a 1, 700 menos 150S menos 459.108. Y del otro lado tengo 90 VF al cuadrado. Bien, obviamente el siguiente paso va a ser simplificar esta resta. El peso es constante, la normal, el coeficiente de fricción es constante, por lo que el valor de la fricción también lo es. Pues aquí nada más ejecutamos la resta y obtenemos finalmente 240.892. Bien. Ya quedando la expresión total de fuerza, la sumatoria total de fuerza, continuamos con la integración. Esta es una constante, por lo que la integral de la constante es la constante por S, mientras que la integral de esta función lineal sería
150 s al cuadrado dividido entre 2. Y ya, pues nada más nos va a quedar una ecuación entre 0 y 1. Bien. Ok. Bueno. Si nosotros hacemos la evaluación, esto va a ser 240.892 por 1. Esto queda 240.892 por 1 menos 150 por 1 al cuadrado dividido entre 2. Y ya lo demás es puro cero, ¿no? Entonces esta parte de aquí nosotros ya la podemos fácilmente anular y nos quedamos solamente con la integral de 1, ya que pues ahí está el 0, ¿no? Bien. Me queda un poco más de espacio, ya no mucho, pero puedo yo simplificar este valor que acabo de obtener, menos 150 entre 2, que es 75. Y eso da 165.892. Y bien, aquí ya nada más queda dividir todo entre 90. Y pues, finalmente, sacar la raíz cuadrada de ese valor. Y con eso vamos a tener el valor de la velocidad final. ¿Ok? Ahí se me fue un poquito la onda. Y finalmente, eso es al cuadrado, 1.8432. Y finalmente nos va a dar la velocidad final. Esta tiene que estar en metros por segundo. 1.3577. Y esa sería la velocidad final. Si ustedes aplicasen la segunda ley de Newton, tendrían que hacer el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de fuerzas efectivas, y con eso van a sacar la aceleración. Y ya al final aplicas las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para obtener el mismo valor de F, ¿no? Entonces, eso es todo con respecto al primer problema. Ahora, para reforzar lo que hemos visto hasta ahora, vamos a continuar con un segundo problema. Y finalmente, ya el tercer problema se los encargo para que ustedes lo puedan resolver ya a modo de desafío, ¿no? Bueno, entonces, vamos con el segundo y último problema del día de hoy. Y ese segundo problema se encuentra acá. El problema dice, la masa del helicóptero Sikorsky UH-60A es de 9.300 kilogramos. Despega verticalmente con su rotor ejerciendo un empuje constante hacia arriba de 112 kilonewtons. Usa el principio del trabajo y la energía para determinar la altura a la que se eleva el helicóptero cuando su velocidad es de 6 metros por segundo. Este problema es parecido al anterior, solamente que ahora se toma en cuenta que el helicóptero, el objeto, se está moviendo de forma vertical en vez de hacerlo en forma horizontal. Resolvimos un problema similar de segunda ley de Newton al inicio del capítulo 3. Ahora vamos a abordar este mismo problema desde el concepto del trabajo y la energía. Entonces aquí, igual, vamos a meter toda la información que nos está dando el problema. Aquí vamos a poner datos y pues tenemos que la masa del Sikorsky es de 9.300 kilogramos. Despega verticalmente con su rotor ejerciendo un empuje, lo voy a poner como P, de 112 kilonewtons. Y pues usa el principio del trabajo y la energía para determinar a la altura que se eleva el helicóptero cuando su velocidad es de 6 metros por segundo, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra clave y la palabra es despega. Para considerar que el helicóptero está despegando, al despegar yo voy a tener una velocidad de 0, porque parte del reposo, y desde una altura inicial también igual a 0. Estas serían pues las condiciones de despegue.
Si no les dice nada el problema, siempre deben de considerar dichas condiciones como tal. Entonces, ¿qué nos pide hallar? Pues hasta qué altura se va a elevar dicho helicóptero, ¿no? O sea, la posición final. Entonces, si ustedes analizan el helicóptero, van a tener algo como esto. Si bien es cierto que podría haber puesto primero el principio del trabajo de la energía, primero les voy a poner el diagrama de cuerpo libre de cómo se está portando o cómo se está moviendo el helicóptero. Pues aquí ustedes tienen el helicóptero como tal y pues hay dos fuerzas importantes. Hay una fuerza de empuje a la que le llamé P, que es constante e igual a 112 kilonewtons, o sea, 112,000 newtons. Y por el otro lado hay un peso que se trata de vencer. El peso, pues es masa por gravedad. Nos están dando una masa de 9,300 kilogramos y pues esta ha de multiplicarse por una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien, acuérdense que aquí nada más vamos a necesitar el diagrama de cuerpo libre, porque para evaluar la ecuación sumatoria de fuerzas en el movimiento ds es igual a un medio de la masa, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, y aquí vamos a poner posición inicial y posición final. Bien, entonces, el movimiento va a tender a ir para arriba, porque se está elevando. Entonces, todo lo que vaya a favor del movimiento va a ser positivo. Dicho esto, empezamos a analizar el problema. Posición inicial 0, porque parte del suelo, y posición final es la que quiero encontrar, es lo que nos está pidiendo el problema. Sumatoria de fuerzas a lo largo del movimiento. Tenemos fundamentalmente dos. Una P que va a favor hacia arriba y un peso que va hacia abajo, ¿no? Ahora, aquí tenemos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial. Como parte del reposo, o al despegar, pues esto se hace 0, y aquí me va a quedar un medio de la masa, que dijimos que era igual a 9,300 kilogramos, tal y como aquí dice el problema, y la velocidad final es de 6 metros por segundo. Bien, aquí ya nosotros tenemos toda la información para poder empezar a ejecutar el problema. El planteamiento ya está listo. Y pues bueno, tenemos primero una P de 112,000. Y tenemos un peso de 9,300 por 981. Esa operación nosotros ya la podemos ejecutar. 91,233. Y del otro lado tenemos este otro número, que es un medio, o sea, 0.5 por 9,300 por 6 elevado al cuadrado. Eso me va a quedar un valor de 167,400. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esta operación ya queda simplificada. Bien. Dicho esto, sabemos que estos dos valores de aquí son constantes. La masa del helicóptero es constante, por lo que el peso es constante. Y el empuje también es constante, como dice aquí. Entonces, ese valor de resta tiene que ser constante también. Y se puede ya sacar directamente del signo integral. O sea, 112,000 menos 91,233 me da 20,767. Y eso se saca del integral y nos queda fundamentalmente esto de acá, ¿no? Ustedes ya saben que un integral de este tipo va a tener pues, su valor de 1 evaluado entre 0 y SF, o sea, este integral de aquí es simplemente SF. Y nos queda una sencilla ecuación lineal, la cual se puede despejar prácticamente de forma directa, ¿no? Si nosotros simplificamos esta división de 167,400 entre 20,777, vamos a ver que el helicóptero se va a elevar a una distancia de 8,06 metros en este proceso, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, acabamos de ver un problema
donde analizamos el movimiento horizontal y definimos nuestra distancia de movimiento a lo largo de una trayectoria también horizontal. Aquí, la diferencia es que ahora definimos nuestra trayectoria S como completamente vertical. ¿Qué pasa si en el movimiento rectilíneo nosotros tenemos trayectorias que no son plenamente verticales o plenamente horizontales? Pues eso lo vamos a ver con un ejemplo que viene a continuación. Este ejemplo que tenemos aquí, esto lo guardamos. Y vamos con este ejemplo, que es el número 3 y que es el con el que vamos a terminar el día de hoy. Bien, igual, este problema me permite trabajar una trayectoria que no es completamente horizontal o vertical, y además tenemos dos cuerpos. Este lo vamos a definir como el problema 4.3, ¿no? Y el problema 4.3 nos dice: el sistema mostrado se suelta desde el reposo. La masa de 4 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal lisa. Usando el principio del trabajo y la energía, determine la magnitud de las masas cuando la de 20 kilogramos ha caído 1 metro. Bien, en este caso aquí tenemos como datos las dos masas, ¿no? Tenemos la masa A, que es de 4 kilogramos, y tenemos también la masa B, que es de 20 kilogramos. Luego, usando el mismo principio de trabajo y energía, determine la magnitud de las masas cuando la de 20 kilogramos ha caído 1 metro. Aquí lo que vamos a considerar es que nosotros tenemos, pues, una trayectoria definida de la siguiente manera. Esta se va a mover así y esta se va a mover para abajo. De hecho, voy a usar otro color. Esta se mueve así y esta se mueve así. Y todo el sistema se va a mover igual porque está conectado por este cable. La polea no ejerce fricción. Acuérdense que cuando una polea no ejerce fricción o no tiene, y no tiene efecto de inercia, lo único que puede hacer la polea es cambiar la dirección, pero no cambia la magnitud de la fuerza. Eso que vamos a adoptar se llama suposición. Las suposiciones nos permiten simplificar el problema. En este caso, la suposición dice que la polea no ejerce fricción ni efectos de inercia, ¿no? O sea que la polea en sí no tiene masa, tiene un radio despreciable, porque si no fuera así, tendríamos que analizar la polea también como un objeto, que además de trasladarse va girando, ¿no? Y eso, pues obviamente complica un poco más el problema. Sin embargo, aquí, lo dejamos así, ¿no? Bien, entonces, ya con esto nos permite simplificar el problema. Sabemos entonces que todo el sistema se ha movido 1 metro. Esa sería la posición final. El sistema parte de una referencia. Cuando ponemos aquí 0 es porque está partiendo de la referencia. Y mi referencia es precisamente donde inicia ese, tanto aquí como acá. Y la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, ¿no? Entonces, a propósito de todo esto, ¿qué nos está pidiendo hallar el problema? Pues aquí se me fue la magnitud de las masas. No, porque la magnitud de las masas ya la conozco. Nos pide hallar la velocidad final de todo el sistema que conforma las masas, ¿no? Eso es algo importante. Vean ustedes que estos tres pasos, el de datos, el de suposiciones y el de incógnitas o hallar, nos ayudan a plantear mejor el problema y entender lo que está pasando. Dicho esto, estamos casi listos para aplicar el principio del trabajo y la energía, que es lo que explícitamente nos está pidiendo el problema. Otra suposición es que no hay fricción
superficial tampoco, porque nos dice que esta superficie es lisa. La superficie de aquí nos dice que es lisa, ¿no? Superficie horizontal lisa. Entonces, básicamente este problema es seguir la trayectoria del movimiento y el movimiento va así, como lo estoy curveando. Primero va girando así y después la polea va cambiando el sentido del movimiento, ¿no? Que esa es precisamente el propósito de utilizar poleas. Entonces aquí vamos a poner la sumatoria de fuerzas a lo largo del movimiento es igual, bueno, esta se debe de integrar en S desde una posición inicial a una posición final, es decir, todas las fuerzas que vayan a la par del movimiento me van a generar trabajo, tal y como ya lo hemos explicado desde la teoría. Y en esta otra parte, pues, se va a traducir en qué, en movimiento, en energía cinética, en el cambio de las velocidades. De antemano sabemos que parte del reposo, por lo tanto, este valor ya se puede ser igual a 0, ¿no? Ahora, algo importante es qué masa se pone aquí. Bueno, aquí es donde está interesante la cosa. Lo que va a pasar aquí es que a diferencia de lo que hacíamos en la segunda ley de Newton, aquí sí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Es decir, vamos a dibujar primero la caja de 4 kilogramos. Acá abajito queda la caja de 20. Y finalmente aquí queda, siempre pasan esas cosas con el paint. Y finalmente, cuidado nomás, la polea, ¿no? Digo, no va a ser un diagrama perfecto, pero sí útil para lo que vamos a hacer, ¿no? Okay. Este incluso lo puedo poner para acá. Bien, ahí está. Vean ustedes que la caja de 4 kilogramos está siendo jalada por la tensión de la cuerda. Ahí está. No hay fricción. Y el movimiento, pues para esta caja lo podemos denotar así. Y la polea luego me lo va a cambiar para acá. Pero la tensión que es la que jala aquí, esta es la que precisamente se opone a que se caiga. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un peso en B. Aquí yo tengo la T. Aquí yo tengo la otra T. Y las otras fuerzas son el peso de A y finalmente la fuerza normal. Que a pesar de no haber fricción, debe haber fuerza normal, si no la caja se estaría hundiendo de la superficie y ya no hay más fuerzas. Bueno, con este diagrama de cuerpo libre de todo el sistema, ojo, importante, nosotros vamos a empezar a hacer el caminito del movimiento. En este caso, vemos que en el sentido del movimiento se está moviendo T, pero luego es cancelado por la misma T y finalmente aparece el peso de B. Del otro lado, vamos a poner un medio de la masa, pero es la masa de todo el sistema. Suponiendo que la polea no tiene masa, de lo único que hay masa aquí es pues la masa A y la masa B, o sea, la de 4 y la de 24, ¿no? Entonces aquí ponemos 4 y aquí ponemos 20. Ah, perdón, 20. Y acá tenemos la velocidad final, que es la que queremos hallar en un principio, ¿no? La posición inicial es 0 y la posición inicial es 1, tras un desplazamiento de 1 metro de ese cuerpo. Aquí tenemos una gran ventaja porque estas dos se van. Entonces aquí queda de 0 a 1 el peso de B. Ah, muy importante lo que aquí cometí un detalle, cuidado, diferencial de S. Nunca se les olvide poner el diferencial. Todo esto en diferencial de S. Luego acá tenemos 4 más 20, 24 entre 2, 12, BF al cuadrado. Bien, ahora el peso de B pues corresponde a 20 por 981, constante, igual a 12 BF al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 20 por 981, lo calculamos y ya lo podemos ir sacando de la integral, 196.2. Y del otro lado voy a tener de 0 a 1 de S, 12 sobre BF al cuadrado. Esto de acá, de antemano sabemos que tiene que ser igual a 1, y esto por 1 pues es 196.2 entre 12 VF al cuadrado. Por lo tanto,
Lo único que nos hace falta hacer es dividir entre 12 ambos lados de la ecuación y finalmente obtener la raíz cuadrada, ¿no? Y esto nos va a dar la velocidad con la que se está moviendo el cuerpo, o sea, 40435. Y esto está en unidades métricas, por lo tanto lo encuadramos y lo definimos como la respuesta final del problema. Ok, esperemos que con este par de problemas, nosotros con estos 3 problemas, haya quedado claro el concepto del trabajo y la energía con un método alternativo al análisis de fuerzas a través de la segunda ley de Newton. Como pueden ver, en muchos casos esto se ve simplificado, ya que esta ecuación es capaz de relacionarme el movimiento directamente sin tener que sacar una aceleración y ya la suma de fuerzas de todo el sistema. En la siguiente lección, lo que vamos a estar viendo es la relación que hay entre trabajo y potencia y cómo se puede aprovechar para la generación de energía. Por ahora, eso sería todo. Hasta luego.